bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas, las hormonas. Hoy vengo a hablaros de todo lo relacionado con la vitamina B12, qué estructura tiene, qué funciones claves tiene para la salud que vais a alucinar, cómo podemos determinar si de verdad, de manera eficiente, nuestro cuerpo está utilizando la vitamina B12 que ingerimos con la alimentación o con los suplementos, quién se debería suplementar y quién no, por qué las algas son un amigo que nos engaña con respecto a la vitamina B12, hasta cuándo suplementar, cuáles son las mejores formas, etc. Sin más, empiezo y sentaos, coged algo para beber, ojos centrados, oídos todavía más y empezamos. Y es que la vitamina B12 es, de hecho, la última vitamina que fue descubierta en el año 1948 y de hecho, tardó tanto en ser aislada y ponerle nombre, de hecho por eso se llama vitamina B12, es la última, la primera de todas las vitaminas, ¿vale? La primera, y dentro de las del grupo B, la primera fue la B1, o sea, no es porque se les ocurriera, es por el orden en el que iban descubriéndose, o mejor dicho, aislándose. Pues bien, la vitamina B12 fue la última en descubrirse precisamente porque es la vitamina más bioquímicamente compleja. Y aunque es la más compleja, gracias, o mejor dicho, debido a ese color rojo pasión que tienen sus cristales, se conoce, friqueando, se le llama el cofactor más bonito de la naturaleza, porque la vitamina B12 tiene un color tan bonito, tan rojo, que es increíble. ¿Y por qué fue una vitamina tan compleja en aislarse y por qué es tan compleja? Primero de todo, cuando hablamos de vitamina B12 realmente hacemos referencia a 4 moléculas. 2 que son las formas enzimáticas y por tanto las biológicamente activas, es decir, las que hacen efecto en nuestro organismo, y son la metilcobalamina y la 5-deoxiadenosilcobalamina, y luego otras 2 formas que os sonarán más porque suelen estar en ciertos suplementos, no en el mío, pero son las formas que suelen estar en los suplementos porque tradicionalmente han sido las más estables, las que eran más fáciles formular, aislar y comprimir en ampollas, en cápsulas o en suplementos líquidos. Precisamente como os he dicho al principio, como era una molécula tan compleja, la manera más fácil de aislarla era en forma de cianocobalamina o de hidroxocobalamina. La cianocobalamina es la tradicionalmente en los suplementos y la hidroxocobalamina se usa en suplementos para uso parenteral, ¿vale? Es decir, las que se inyectan intravenoso, intramuscular, etcétera, porque es una forma muy, muy estable y con una vida media muy larga, pero veréis más adelante porque, como cualquier vitamina, lo más lógico es aportarla diariamente, puesto que si las vitaminas son micronutrientes que nuestro cuerpo no puede producir y debemos ingerir con la alimentación, y puesto que nos alimentamos todos los días, ¿por qué querer ser más listos que la naturaleza y empeñarnos en dar vitaminas en megadosis, bien sea la vitamina B12 o bien sea la vitamina D, cuando no es lo fisiológico? Esto en determinados casos donde no haya otra opción porque la persona sea una persona dependiente, porque sea poco adherente a los tratamientos diarios, bien, pero que la norma sea por comodidad del médico y me tiro piedras sobre mi propio tejado, o por comodidad en vez de por salud, yo a veces digo, cuando hemos perdido el centrado, las vitaminas, idealmente
Y la norma debería ser todos los días, excepto, y las excepciones deberían ser excepciones, no normas. Dicho esto, entonces hay 4 moléculas, a lo largo del podcast voy a hablar en general de la vitamina B12, pero realmente de las 4 me voy a referir todo el rato a las formas activas, ¿vale? Que es metilcobalamina y 5-deoxiadenosilcobalamina, puesto que estas 2 son las formas activas. Insisto porque la cianocobalamina y la hidroxocobalamina son formas que se suplementan, es decir, no es como están en los alimentos. En los alimentos también están en forma metilcobalamina y 5-deoxiadenosilcobalamina. Por tanto, aunque cuando hablamos de vitamina B12 se hace referencia a 4 moléculas, realmente las 2 activas, las que son cofactores claves y las que cumplen la función son metilcobalamina y 5-deoxiadenosilcobalamina. ¿Por qué la vitamina B12 tardó tanto en ser aislada? Porque es una vitamina tremendamente compleja. Y yo os lo voy a explicar porque son un minutito, pero creo que es clave que entendáis. Y ahora cuando entendéis la estructura diréis, por eso se llama así. Yo creo que estas son las cosas que nos enseñan en otro sitio y yo os la quiero enseñar. Y es que la estructura de la vitamina B12 es un nucleótido, que básicamente es una molécula que está constituida por una base, una ribosa y un grupo fosfato. Eso os da un poco igual, ¿vale? Y aquí viene lo guay. Un anillo corrinoide. Un anillo corrinoide es una molécula que a su misma vez tiene 4 grupitos pirrólicos. Imaginaos un cuadradito, ¿vale? Que tiene 4 vértices y en los 4 vértices hay un grupo pirrólico en cada lado. Entonces hay 4 grupos pirrólicos y dentro, en el centro de cada uno de los grupos pirrólicos hay un cobalto. El cobalto precisamente es lo que aporta ese color rojo pasión. Pues bien, ¿por qué os digo todo esto? Porque en función a qué grupo se una el grupo cobalto, si se une un grupo metil tendremos la metilcobalamina, si se une un grupo deoxiadenosil tendremos la deoxiadenosilcobalamina, si se une un grupo hidroxo tendremos la hidroxo y si se une un grupo cianuro tendremos la cianocobalamina. Entonces, ¿veis lo compleja que es? Imaginaos una moleculita que es un nucleótido unido a un anillo y que dentro de ese anillo hay 4 subanillos que son 4 grupos pirrólicos en el centro de ese grupo pirrólico. Es que claro, aquí es que cómo de chulo es el cuerpo humano. Y en el centro de cada uno de esos 4 grupos pirrólicos hay un cobalto y unido a ese cobalto hay un grupo metil, un grupo de oxadenosil, un hidroxo o una cianocobalamina. Entonces, fijaos lo complejo de esta vitamina. Es una estructura tremendamente compleja. Otras vitaminas son simples átomos de carbono, de hidrógeno, de nitrógeno unidos. Esto es una estructura tremendamente compleja. Por eso hace funciones tremendamente importantes. ¿Y cuáles son estas funciones? Pues la primera y más importante es que la vitamina B12 trabaja junto con el ácido fólico para sintetizar los componentes básicos de nuestro ADN y ARN, que es el material genético de nuestras células. Sin ADN no existimos. Pues bien, la vitamina B12 junto con el ácido fólico participan en la síntesis de los nucleótidos. Los nucleótidos son como los ladrillos que cuando se unen forman una casa que es el ADN y el ARN. Por tanto, si no tenemos vitamina B12 ni ácido fólico, que como veréis más adelante, cuando hay un déficit de ácido fólico hay que suplementar con vitamina B12 y no al revés, ¿vale? Porque si no puedes enmascarar un déficit de B12, porque el ácido fólico no se puede utilizar. La cuestión es que la vitamina B12 junto con el ácido fólico ayuda a que en nuestro cuerpo se produzcan los nucleótidos, que son los ladrillos que luego tiene nuestra maquinaria celular para producir ADN y ARN. Insisto, si no tenemos ADN y ARN podemos tener lo que queramos que no existimos. Ahí es donde está el mapa del tesoro
está toda la información genética que se transmite de generación en generación, de célula en célula. Todo está en el ADN y el ARN. Y para producir ADN y ARN necesitamos nucleótidos, y para producir nucleótidos necesitamos vitamina B12 y ácido fólico. Por otra parte, la vitamina B12 y concretamente la metilcobalamina, esto os va a encantar, aunque a los más pros os sonará del podcast la creatina. La vitamina B12 y concretamente la metilcobalamina es un cofactor que es, como si dijéramos, la ayuda necesaria para que una enzima que se llama metionina sintasa convierta la homocisteína, y ahora sabréis los efectos negativos de la homocisteína, convierta la homocisteína, que es un aminoácido negativo para la salud, y veréis por qué. Pues la vitamina B12 se necesita para que la enzima metionina sintasa coja esa homocisteína, que es una cacorrilla y no la queremos, la convierta en metionina, que es un aminoácido que codifica para proteínas. Pero es que además esa metionina que se ha producido gracias a la conversión de la homocisteína con la vitamina B12, ¿sabéis? Cuando se junta con otra moleculita, ¿sabéis qué da? El SAMe, que es la S-adenosilmetionina. ¿Y sabéis qué es el SAMe? Es un compuesto que se produce sobre todo en el hígado. ¿Y sabéis para lo que se necesita el SAMe? Para la síntesis de la L-carnitina, que es el camión que permite que los ácidos grasos entren en la mitocondria, se oxiden y se usen. No tienes SAMe, no produces L-carnitina, no quemas bien la grasa. Por otra parte, ¿sabéis para qué se necesita el SAMe? Para la producción hepática de creatina. Aunque si tomamos suplementos de creatina vamos a tener ese extra, pero ya sabéis de mi podcast de la creatina que nuestro hígado produce al día 3 gramos de creatina. Pues si tenemos falta de vitamina B12, no transformamos la homocisteína en metionina, no producimos SAMe, no tenemos SAMe, no producimos creatina. ¡Pim, pam! Hacemos un pan con unas tortas. Otra cosa importantísima, y aquí me encanta porque esto vais a empezar a cerrar. ¡Ostras! Ahora entiendo por qué Isabel decía que la falta de B12 puede producir estos síntomas. Pues bien, cuando nosotros no tenemos vitamina B12 y por tanto no podemos transformar la homocisteína en metionina y esa metionina da lugar a SAMe o S-adenosilmetionina, la producción de mielina, que es la capa protectora de los nervios, es como el aislante de los cables de cobre de electricidad. La mielina protege de los daños oxidativos, daños del azúcar, de la tensión a los nervios, y encima los hace que vayan más rápido. Por tanto, si tú no tienes B12, no tienes suficiente SAMe, no produces mielina, los nervios no se protegen y van más lentos. De ahí a que la falta de vitamina B12 se asocie, como veremos más adelante, a problemas nerviosos, a hormigueos, a calambres, a sensación de que se te entumecen, se te duermen los brazos y las piernas, a sensación de tener agujitas, etc. ¿Por qué? Porque no tienes suficiente mielina y no tienes, por tanto, suficiente recubrimiento protector para los nervios. Por otra parte, y aquí otra vez volvemos a lo mismo, de ostras, ahora entiendo por qué Isabel decía que la falta de vitamina B12 se asocia a síntomas depresivos y a falta de memoria. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 se necesita para la síntesis de dopamina, de melatonina, de adrenalina y noradrenalina. Estos son neurotransmisores y hormonas, concretamente la melatonina es una hormona, la adrenalina y noradrenalina también, y la dopamina en el cerebro es un neurotransmisor, en el resto del cuerpo es una hormona, son claves en el adecuado estado de ánimo. De hecho, los fármacos antidepresivos más recetados o de los más recetados son inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Pues bien, la vitamina B12 y concretamente gracias a ese SAMe
se necesita para la dopamina, adrenalina, noradrenalina y melatonina, que son claves para el estado de ánimo, y luego indirectamente cuando tú tienes un adecuado estado de ánimo, tienes una adecuada dopamina, tienes una adecuada noradrenalina y adrenalina en el cerebro, se favorecen las conexiones neuronales, que tú estés más alerta, más concentrado, memorices, etc. Luego, por otra parte, cuando falta vitamina B12, como veremos más adelante y os he explicado, se acumula la basurita, que es homocisteína. La homocisteína es tremendamente oxidativa y daña las neuronas, favoreciendo la destrucción y atrofia cerebral, que puede conducir a pérdida de memoria y demencia. Por otra parte, cuando no tenemos suficiente vitamina B12, no producimos ese SAMe a partir de la eliminación de ese cacorrilla, que es la homocisteína, no eliminamos bien el arsénico. El arsénico es un metal pesado que es tremendamente tóxico, y sabéis que está en varios alimentos, sobre todo el arroz integral, que provienen de aguas contaminadas con arsénico, como países del este, ¿vale? Especialmente pues Pakistán, etc. Pues bien, cuando tú no tienes suficiente vitamina B12, no produces suficiente SAMe y por tanto no se puede metabolizar ese arsénico, se acumula en el cuerpo y puede llevar a toxicidades, especialmente a nivel neuronal y sistémico. Luego, por otra parte, y ya terminamos con lo importante de la vitamina B12 a nivel central, es que la vitamina B12 se necesita para la producción de la espermidina. No tiene nada que ver con el esperma, ¿vale? Porque esto es lo típico, lo mismo que la taurina, que se pensaba que era... que yo de pequeña me decían, no se puede tomar Red Bull porque lleva semen de toro. No, a ver, la taurina no es semen de toro, ¿vale? Es un aminoácido que no codifica para proteínas, que tiene efectos muy interesantes que un día hablaré, pero no tiene nada que ver con el semen de toro. Pues esto es lo mismo. La espermidina no tiene nada que ver con esperma, sino que es una poliamina que está implicada en la longevidad. Concretamente, parece que consigue atenuar los daños senescentes en las células y que activan la destrucción celular y favorecen el envejecimiento. Pues bien, cuando tenemos un adecuado estatus de vitamina B12 y por tanto convertimos la homocisteína en metionina y esta en SAMe, el SAMe ayuda a aumentar la producción de espermidina, que es una molécula, es una poliamina que se asocia a longevidad. Y por último, y no menos importante, la última función, y esta me encanta porque esta poca gente la conoce, a mí me flipa, porque parece, la vitamina B12 parece que es una cacorrilla. Ojo, cuidado con la vitamina B12, ¿eh? Por eso he hecho un podcast, porque es que la gente, los médicos transmitimos poco. Vitamina B12, no, es que es súper importante, súper importante. Pues bien, dentro de esta súper importancia, este podcast estoy intentando no moverme, un poquito menos tensa que el otro, pero aún así estoy firme. No estoy con un palo, ¿vale? Pero casi. Así que me tenéis que decir si se sigue oyendo bien. Pues bien, la última función clave de la vitamina B12, os voy a decir un nombre súper raro, ¿vale? Pero es que este no tiene analogía, o sea, no puedo hacer una analogía fácil. Pero os voy a explicar el porqué. La vitamina B12 es una coenzima clave para que... Esto es una palabreja, ¿vale? No me las quiero dar de pedante, pero es que no tiene otro nombre. Para que la enzima metilmalonil-CoA mutasa funcione. Y esta enzima que es tan rara, ¿por qué te interesa a ti, Juan, a ti, María, que me escuchas? Porque esta enzima que necesita a la vitamina B12 para funcionar, ¿sabéis qué nos permite? Nos permite que nuestras mitocondrias usen las grasas como fuente de energía. Tú no tienes adecuado nivel de vitamina B12, no tienes suficiente actividad de la enzima metilmalonil-CoA mutasa y por tanto tus mitocondrias no pueden quemar bien la grasa. Poca broma con esto, porque un déficit de vitamina B12 puede ser
causa de elevación de triglicéridos en sangre, de elevación de los lípidos en sangre y nos sorprendemos, ostras, esta persona se cuida, pues no, usted come mucho, ¿no? Pues igual, miden la B12 porque igual estas elevaciones de triglicéridos son porque la persona tiene un déficit marcado de vitamina B12 y le estás diciendo que cierre la boca y se mueve más cuando lo que le falta es optimizar su nivel de vitamina. No quiere decir que todas las personas que tengan los triglicéridos altos, colesterol o resistencia a la insulina vayan a tener la B12 baja, pero, ojo, cuidado. Es que no me quiero... pero es que me da mucha rabia que muchas veces los médicos nos creemos que lo sabemos todo y yo no soy yo también soy una indocumentada. Soy una médico indocumentada. ¿Por qué? Porque la ciencia es tan amplia, pero al menos, no digamos que las vitaminas son chorradas, es que son importantes. Y para cosas mucho más que lo que habitualmente pensamos que son. Luego, y un poco profundizando sobre ¿qué pasa? Ya tenemos las funciones claves de la vitamina B12, que os he dicho que son trabajar junto con el ácido fólico para producir los componentes básicos que luego van a constituir el ADN y el ARN. Por otra parte, la vitamina B12 y concretamente la metilcobalamina sirve para que la enzima metionina sintasa convierta la homocisteína, y ahora vais a saber por qué, que es un aminoácido sucio, cacorrilla, que es una cacorrilla, ¿vale? Y vais a ver por qué es, que ese aminoácido se convierta en la metionina y luego la metionina en el S-adenosilmetionina, que os he dicho que es clave para la síntesis de L-carnitina, creatina, producción de mielina, síntesis de dopamina, de melatonina, de adrenalina, noradrenalina, espermidina y además la vitamina B12 se necesita para el correcto funcionamiento de la metilmalonil-coamutasa que se necesita para que las grasas sean consumidas en la mitocondria. ¿Qué es lo que pasa si nosotros no tenemos suficiente vitamina B12 y no conseguimos eliminar esa cacorrilla de aminoácido que es la homocisteína? Pues la homocisteína se acumula. ¿Y qué pasa cuando se acumula esta homocisteína? Un inciso. La homocisteína se puede elevar también, además, por la falta de vitamina B12, por falta de vitamina B9 o menos frecuentemente por la falta de vitamina B6, ¿vale? Y la falta de vitamina B12 y de B9 puede producirse por ingesta de alcohol, de tabaco, fármacos como metformina, anticonceptivos hormonales, inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, famotidina y luego con el metotrexato, que es un fármaco que se suele utilizar para la artritis reumatoide. Entonces, vuelvo y reinicio. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos vitamina B12? Que se eleva la homocisteína. Abro paréntesis, la homocisteína se puede elevar también por falta de ácido fólico y menos frecuentemente de vitamina B6. La falta de ácido fólico y de vitamina B12, además de por falta de ingesta, puede deberse por tú lo ingieres pero no lo absorbes bien, como os he explicado, por el alcohol, tabaco, metformina, anticonceptivos hormonales, omeprazol, pantoprazol, etc. y por el metotrexato. Cierro paréntesis. Volvemos a explicar. No tenemos vitamina B12, se eleva la homocisteína y ¿qué pasa? Pues la hiperhomocisteinemia, no os preocupéis que luego al final del podcast os voy a decir qué valores son excesivos de este aminoácido, al igual que vitamina B12, etcétera, ¿vale? Pero yo necesito que sepáis por qué hay que mirar y vigilar que no se eleve esta homocisteína. Porque la homocisteína elevada, como consecuencia de la falta de vitamina B12, también de ácido fólico, ¿vale? Pero como este podcast es sobre la B12, voy a hablar de la falta de B12. Cuando se eleva la homocisteína por falta de B12, esta homocisteína es tremendamente oxidativa, daña la pared de los vasos sanguíneos, genera una oxidación y además estimula la cascada de coagulación, favoreciendo la aparición de trombos.
Por eso, un exceso de homocisteína se asocia con un incremento del riesgo cardiovascular, especialmente con un riesgo de accidente cerebrovascular o lo que conocemos un poco el común de los mortales como ictus. ¿Por qué? Porque la homocisteína daña la pared de los vasos y encima favorece la aparición de trombos. ¿Y qué es lo que pasa cuando eso ocurre en paredes arteriales muy finitas, como las de la cabeza o las del corazón, las arterias coronarias? Aparecen los ictus y los infartos respectivamente. Por tanto, la homocisteína es un factor de riesgo cardiovascular y, afortunadamente, es bastante evitable que nos suba si tenemos un adecuado estatus de vitamina B12. Por otra parte, pero no menos importante, la homocisteína alta se asocia a una disminución de la reproducción, más concretamente y mejor dicho, de la fertilidad, tanto en la mujer como en los hombres. En la mujer, por ese efecto oxidativo y protrombótico, disminuye la calidad del ovocito, induce la atresia de los folículos, es decir, que los folículos se hagan muy pequeños y como que regresen de tamaño, ¿vale? Además, por ese efecto inflamatorio y protrombótico, impide una adecuada implantación y aumenta el riesgo de abortos espontáneos, además de bajo peso al nacimiento e hipertensión gestacional. De hecho, la vitamina B12, junto con los ácidos grasos omega 3, han demostrado ser capaces de reducir el riesgo de preeclampsia y otros estados hipertensivos del embarazo. Y he aquí una de las justificaciones, en este caso de la B12, porque disminuye la elevación de la homocisteína. No en personas que tengan la vitamina B12 normal. ¿Por qué? Porque las personas que tengan la vitamina B12 normal no van a tener la homocisteína alta. Y en embarazadas el ácido fólico no les va a faltar porque siempre hay que suplementarlo, ¿vale? Pero si una embarazada, como veremos más adelante, no consume la adecuada vitamina B12 y nadie se le ocurre mirarla, interpretarla bien, porque ya veremos más adelante que hay que interpretarla bien. Estos podcasts son como una consulta en el fondo, o sea, no porque no se establece una relación médico-paciente, pero son guays, o sea, que tenéis una información canelita en rama, Yo creo que leyendo esto seríais capaces de dar una clase de vitamina B12, sinceramente. Es más, la podríais dar en colegios. En colegios, en el supermercado cuando vamos a hacer la compra, que por cierto, bueno, en fin, da igual, que me entera lo de la piña de Mercadona, estamos fatales ya en esta sociedad, ir a Mercadona a ligar, en fin. Y luego en los hombres, la homocisteína alta, como consecuencia de la falta de vitamina B12, disminuye la cantidad, morfología y motilidad de los espermatozoides, precisamente. ¿Por qué? Y es que me encanta, es que lo siento si digo demasiado friki, pero ¿sabéis por qué es? Porque como la vitamina B12 se necesita para el adecuado consumo de energía y el flagelo de los espermatozoides hay muchas mitocondrias, si no tienen vitamina B12 no pueden utilizar bien las grasas para moverse y además la homocisteína trombosa todo el mecanismo espermático de motilidad. Luego, por otra parte y menos conocido, la homocisteína alta está asociada a un incremento del riesgo de osteopenia y osteoporosis. Y esto me encanta, y un día haré un podcast sobre esto, porque la mayor parte de muertes accidentales en España por delante de los accidentes de tráfico en cualquier rango de edad es por caídas accidentales asociados a una disminución de la masa ósea. Es más, en hombres y mujeres, pero más en hombres, la mortalidad tras una fractura por encima de 75 años es del 20% el primer año. Extra, o sea, tu riesgo de muerte súmale un 20. Las mujeres un pelín menos, aunque tenemos más osteopenia y osteoporosis. No se sabe por qué la mortalidad es más alta en hombres. Probablemente, y esto lo intuyo yo, es porque en general cuando un hombre tiene
baja masa ósea tiene mucha peor masa ósea porque pasa mucho más desapercibido. En general, las mujeres estamos un poco más concienciadas con el tema de la masa ósea y nos hacemos pruebas, etc. A los hombres se les suele pasar por alto, ¿vale? Pero es igual de importante, sobre todo cuando hay un déficit de testosterona asociado, porque la falta de testosterona se asocia a pérdida de masa ósea, no solo porque la testosterona actúa a través de los estrógenos, sino porque la testosterona es clave directamente para la producción de hueso cortical, que es la parte externa del hueso. La cuestión es que cuando tenemos falta de vitamina B12 y tenemos la homocisteína elevada, la homocisteína tiene un efecto tóxico directo sobre los osteoblastos, que son... estoy diciéndolo todo de tirereta con la cabeza y estoy pensando, ¿cómo se te olvide algo, Isabel? Algún día tendré que escribir el podcast, pero yo creo que eso quedaría más artificial. No sé. A mí esto me siento como una conversación, como si estuviera, ¿sabes? Contigo hablando, te conté, oye, pues la vitamina B12 tal cual, pim, pam, pum, pam. La cuestión es que la homocisteína alta se asocia a un efecto tóxico directo sobre los osteoblastos, que son las células productoras de hueso, y por tanto se mueren tus osteoblastos, produces menos hueso y encima, por si no fuera suficiente, los niveles elevados de homocisteína parecen estimular la actividad de los osteoclastos, que son las células destructoras de hueso, haciendo que se produzca al final un desequilibrio entre formación y destrucción de hueso que lleva finalmente a la pérdida de hueso. Por tanto, podéis ver cómo de manera indirecta la vitamina B12 afecta a la salud ósea. Vamos a los síntomas y signos de falta de vitamina B12. Efectos neurológicos. El primero y más frecuente, neuropatía periférica. ¿Esto qué es, Isabel? Pues es una sensación como si se te durmiera, tuvieras un hormigueo constante en brazos y piernas, especialmente en piernas, sensación de que tienes como pequeñas agujitas en las manos y los pies, que tienes como una mini descarguita eléctrica. Estos son los primeros síntomas y signos de tener falta de B12. Además, se suele asociar la falta de B12 precisamente por esa necesidad que es la B12 para la producción de mielina, también con síndrome de piernas inquietas, que son como precisamente ese hormigueo, esos alfileres y agujas en manos y piernas, esa sensación de que se te ha acorchado los pies por la noche y que se exacerba y que te tiene que hacer, o sea, que te hace moverte, porque no puedes evitarlo, no te puedes dormir, pues eso es, entre otras cosas, por falta de B12, al igual que por falta de magnesio y de hierro. Luego, una cosa mucho más grave, afortunadamente menos frecuente en países desarrollados, donde se pilla antes la falta de B12, y este efecto, a diferencia de los otros que os he dicho, este es irreversible, ¿vale? La falta de B12 grave se asocia a lo que se denomina como degeneración subaguda de la médula espinal. Y aparecen, ¿y esto qué significa, Isabel? Pues son problemas de equilibrio, de la coordinación, de la rigidez muscular y de los reflejos. Y en casos graves puede aparecer parálisis. Básicamente esto es que se degeneran los cordones de la médula espinal implicados en que nosotros tengamos equilibrio. Es decir, cuando tú cierras los ojos o cuando tú estás de pie, tú me dices, tú eres capaz de decirme, Isabel, estoy de pie con los dos pies apoyados en el suelo. Uy, se me ha activado el... ¿A cuál te refieres exactamente? No. Isabel Moreno. Se ha activado Siri. Ay, perdón. No sé qué he hecho. La cuestión es que cuando tú estás de pie, tú eres capaz de decirme que tienes los dos pies en el suelo. Esto es lo que se llama sensibilidad propioceptiva, propio de tu propio cuerpo, cepción, donde está posicionado en el espacio, es gracias a que nosotros tenemos unos cordones posteriores en la médula. Pues estos cordones, cuando les falta B12, se dañan y pierdes el equilibrio, la coordinación, teniendo una marcha un tanto inestable y siendo a veces incapaz precisamente de estar recto sin moverte porque pierdes esa sensibilidad propioceptiva. Luego,
Otro efecto bastante frecuente de la vitamina B, de la falta de B12, son las alteraciones en la memoria y en el estado de ánimo. De hecho, hay una demencia afortunadamente reversible, que es la demencia por falta de vitamina B12, y esto se debe, como os he explicado antes, por el papel clave que tiene la vitamina B12 en la síntesis de dopamina, serotonina, noradrenalina, adrenalina y melatonina. Luego, los efectos más conocidos, aunque precisamente cuando aparecen estos probablemente ya llevas tiempo con alteraciones del estado de ánimo, cansancio, fatiga muscular, neuropatía, esa sensación de que los hormigueo, que se te duermen los pies y las manos, etc., son los efectos hematológicos, es decir, la anemia. ¿Por qué aparece una anemia cuando falta vitamina B12, Isabel? Pues os lo voy a explicar. Como os he dicho, y por eso me gusta explicaros las funciones para que luego entendáis, y por eso yo creo que lo más importante de un médico es que sepa muy bien la fisiología. De hecho, por eso son 2 años con 4 fisiologías médicas en la carrera, y para mí es la asignatura que debería ser como la más importante y muy poca gente le valora, porque cuando estás primero y segundo de carrera dices, paso, y es lo más importante. ¿Por qué? Porque la fisiología es cómo funciona el cuerpo humano en estado de salud. Yo, muchísimas cosas de las que sé, no las sé porque sepa la enfermedad, sino porque sé cómo funciona el cuerpo humano en el estado normal y por tanto luego razono cómo está en enfermedad. Y esto es lo más importante para mí de un médico. De hecho, mi abuelo, en paz descanse, mi abuelo Elo, era médico y era catedrático de fisiología médica. Y él, en esa época no había especialidades, sino que el médico hacía como un poco de todo, ¿vale? Pues él, a él, te quiero un montón, Elo. Yo era su nieta favorita, porque decía que era la más lista. Pero él, esto me lo ha contado mi padre, yo de esto ya no me acuerdo porque lamentablemente falleció cuando yo tenía 7 años, de metástasis por todo el cuerpo. Mi padre me contó que, a mi abuelo llegó a pasar consulta por la noche de madrugada, porque era catedrático en Sevilla, luego vino a Valencia, ¿vale? Pero era catedrático en Sevilla y volvía los viernes por la noche a Valencia y pasaba toda la noche de los sábados, el viernes, y luego se iba el domingo pasando consulta. La gente hacía cola por la noche, 2, 3 de la mañana, en la época esa, Estamos hablando de los años 60, 70, 80. Pues mi abuelo le dijo a mi padre y a mi tío que él todo lo que sabía es porque él entendía cómo funcionaba el cuerpo humano, la fisiología tan bien, que cuando aparecía la enfermedad era simplemente razonar. Y es verdad. No estoy diciendo que no es oye, que haya que estudiar las especialidades, que sí. Pero creo que lo importante de un médico, y yo soy súper obsesa con eso, no con mis compañeros, no conmigo misma como médico, es todo el rato cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona cuando estás sano. ¿Por qué? Porque luego, cuando me contáis cosas, yo razono, ostras, esto es aquí porque pasa pim, pam, pam, pam. Yo doy el camino, doy pasitos atrás. En vez de ir hacia adelante, vuelvo atrás, a la causa. ¿Por qué? Porque sé cómo funciona el cuerpo humano. La cuestión es que os he explicado todo este rollo para deciros por qué la falta de vitamina B12 produce anemia. Volvemos a... ¿Qué os he dicho que era la primera función? Que la vitamina B12 junto con el ácido fólico se necesita para la producción de nucleótidos. Cuando no hay suficiente vitamina B12 no se producen nucleótidos, concretamente no se produce el ácido timilidínico y los nucleótidos de purina. ¿Y qué es lo que pasa? Uy, un mosquito, un segundo. Vale, no se produce suficiente
nucleótidos. ¿Y qué es lo que pasa? Que disminuye la síntesis de ADN y la división celular. Esto afecta a todas las células, pero mucho más intensamente en las células que tienen una alta tasa de división, como por ejemplo las de la médula ósea y especialmente los glóbulos rojos y luego en menor medida los leucocitos y las plaquetas. Por tanto, una falta de vitamina B12, lo primero que a nivel de células y hematológico, lo primero que cursa es con falta de glóbulos rojos, anemia y más adelante con falta de leucocitos, leucopenia y con falta de plaquetas, trombopenia. Entonces, ¿entendéis por qué la falta de vitamina B12 puede producir anemia, leucopenia y trombopenia? Porque no tenemos suficiente material para producir ADN y por tanto las células que se dividen mucho, como las células de la médula ósea que producen glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas, no pueden dividirse porque no hay ladrillos. ¿Cómo vamos a construir una casa si no hay ladrillos porque no hay B12? ¿Entendéis, verdad? ¿Veis? Es que creo que eso es lo más chulo. Ostras, este podcast va a ser largo, ¿eh? Porque llevamos ya 40 minutos y me falta todavía bastante. Bueno, si queréis hacer una pausa, yo sigo, ¿vale? Pero bueno, si queréis parar, paramos. Vale. Y ahora voy a deciros qué alimentos son ricos en vitamina B12. La vitamina B12 realmente solo la producen las bacterias y las arqueas, ¿vale? Nosotros la ingerimos al ingerir alimentos animales que la almacenan. Tradicionalmente los animales la ingerían al ingerir los pastos, los suelos, que eran ricos en arqueas y bacterias que producían B12. Actualmente nosotros la ingerimos, si elegimos consumir alimentos animales, claro, la ingerimos porque a estos animales en el pienso se les da vitamina B12 o se les da cobalto, porque el cobalto, ¿veis por qué es importante que os haya explicado la estructura? Porque el cobalto es la molécula limitante en la producción de vitamina B12. Entonces, si tú le das cobalto a los animales, algunos pueden producir B12 y si no, les dan directamente la B12. Por tanto, tú ingieres la vitamina B12 con alimentos animales porque se la dan a los animales. Y los alimentos más ricos son las vísceras, porque son donde más se acumula la vitamina B12, las carnes rojas, los crustáceos y mariscos como cangrejos, ostras y almejas, y en muchísima menor medida en las carnes blancas, en los pescados como las sardinas y en la yema del huevo. Las algas no, repetid conmigo, no son una fuente de vitamina B12 activa, sino que son una pseudo vitamina B12, es una falsa vitamina B12. Esto quiere decir que es capaz de elevarla en sangre en los análisis, pero nuestro cuerpo no la puede usar. Por tanto, yo no recomendaría, si te tomas algas como corela, como espirulina, medirte la B12 y si la tienes alta de pensar que ya te va bien, sino directamente, oye, suplementate si no tomas carnes rojas, vísceras, etcétera, porque te creerás que la corela y la espirulina te están elevando la B12 porque la tienes alta en sangre, pero tus células no la están usando. Y entonces te pueden aparecer problemitas nerviosos, de estado de ánimo y tú pensar qué es y ¡pam! Te dan un fármaco cuando quizá te falta la vitamina B12. Ahora, ¿cómo se absorbe esa vitamina B12 de los alimentos? En los alimentos hay que hacer todo un intríngulis para absorber la vitamina B12. Este intríngulis hace que se absorba solo el 50%, ¿vale?, de la vitamina B12 que está en los alimentos, que esto es mucho más de los suplementos, pero ahora entenderéis por qué luego en los suplementos la dosis que se da, de hecho yo en mi suplemento, la dosis que tengo en la pipeta es mucho más de la cantidad diaria recomendada, pero ahora entenderéis por qué. En los alimentos, insisto, en los alimentos, porque esto es diferente de los suplementos, en los alimentos, una vez que tú ingieres proteínas, porque la vitamina B12, como os acabo de decir, está en carnes, vísceras, que son puras proteínas,
Cuando tú la ingieres necesitas pH ácido. Por tanto, si tú tienes falta de ácido porque tienes una gastritis atrófica, porque te dan omeprazol, pantoprazol, famotidina, etcétera, no solo no vas a digerir bien las proteínas, sino que no absorberás bien la vitamina B12 de la carne, de la yema de huevo, de las ostras, de las almejas, de las sardinas, de los cangrejos, etcétera. El pH ácido separa a la vitamina B12 de la proteína. Esa vitamina B12 se une, aquí es donde empieza el camino complejo, se une a una proteína que se llama aptocorrina. La aptocorrina junto con la B12 llegan al intestino delgado, concretamente la primera porción en el duodeno, y esa aptocorrina le dice a la B12, toma, y se la da a otra proteína que se llama factor intrínseco. No es una proteína, perdón, a otra molécula. Ese factor intrínseco a su misma vez se ha producido en el estómago gracias a la producción de ácido. Entonces comemos, el ácido del estómago separa la proteína de la B12. La B12 se une a una proteína que es la aptocorrina. La aptocorrina sale del estómago, va al duodeno, y en el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, cede esa vitamina B12 al factor intrínseco, que es a su misma vez una molécula que se ha producido en el estómago con el ácido. Ese factor intrínseco, unido a la vitamina B12, va por todo el intestino delgado, especialmente hasta el íleon terminal, ¿vale? Y en el íleon terminal, el factor intrínseco le dice a las células del intestino delgado, que son los enterocitos, tomad, chicos, le da la vitamina B12, y esa vitamina B12 dentro de las células del intestino delgado se une a otra proteína, porque la vitamina B12 no puede circular sola. Por eso entenderéis luego porque los valores analíticos son una cacorrilla. La vitamina B12 que ha entrado en las células... Voy a ver un segundo que tengo... escúchame, tengo una sed. La vitamina B12 entre las células se une a otra proteína. Esto sé que es súper complejo, pero es que necesito que entendáis por qué la complejidad del adecuado metabolismo de la B12. A su misma vez, esa B12 dentro de las células del intestino delgado se une a otra proteína que se llama transcobalamina, y se os va a quedar porque luego vais a saber por qué en los análisis se puede pedir esto. Se une a la transcobalamina y luego la transcobalamina ya va por la sangre y va al hígado donde se almacena la B12 y va al resto de células. Luego, pues todo esto que os he explicado, es decir, desde que ingieres, separas de la proteína, la B12 se une a la aptocorrina, luego la aptocorrina le cede la B12 al factor intrínseco, luego el factor intrínseco va a las células del intestino delgado, cede la B12 se une a otra proteína que es la transcobalamina, y de la transcobalamina 2 se va por todas las células, y me han dado €1 por no equivocarme, decirlo todo. Todo esto tiene una eficiencia del 50%, entonces, de toda la vitamina B12 que está en los alimentos, como en todo este proceso, entendéis que es normal que se pierda algo. Pues vale, por eso solo el 50% de la B12 presente en los alimentos se absorbe. Luego hay otra forma, que es la que usamos cuando usamos suplementos, que es una forma mucho más simple de absorber la B12, pero mucho más ineficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que es mucho más fácil, simplemente tú te tomas la vitamina B12 en grandes cantidades. Por eso, insisto yo en mi vitamina B12, que es metil B12, pongo 250 microgramos cuando los requerimientos generales son 2,4 microgramos, 2,6 en embarazadas, 2,8 en mujeres que dan lactancia, y en niños, en función de las edades, 1,4, 2. ¿Por qué das tanta, Isabel? Primero porque es segura, porque no existe límite máximo tóxico de vitamina B12 a diferencia de otras vitaminas, ¿vale? Pero lo segundo es porque con los suplementos utilizamos la forma que se llama de difusión pasiva. Es decir, es una difusión donde tú cargas mucho el sistema gastrointestinal con mucha vitamina B12. Entonces, eso al final, porque hay mucha en la luz intestinal y hay poca en la sangre, pasa por como cuando pasa la harina por un tamiz, ¿vale? Por difusión, así pasa. Pero ¿qué es lo que pasa?
eso te evitas toda la parafernalia que os he explicado de proteína, no proteína, factor intrínseco, transcobalamina, aptocorena, sí, por eso es mucho más simple, pero es mucho más ineficiente. Solo se absorbe de esta manera el 1% versus el 50% de todo lo que se suplementa. Por eso, y aquí cerramos el círculo, la suplementación son en general, cuando se recomienda diaria, como debería ser, 250 microgramos. ¿Por qué? Porque el 1% de 250 es 2,5, que es la cantidad diaria recomendada. Por eso hay gente que incluso dice, no, yo por si acaso me tomo un poco más, por si acaso es menos del 1. No se necesita, ¿vale? Con 250 microgramos al día es más que suficiente. Y por eso mismo, como es muy eficiente, cuanto más le des, más ineficiente será. Y por eso la suma, si tú dices, no me la quiero tomar todos los días, solo me la quiero tomar una vez por semana, la suma no son 250 por 7. Si tú te la tomas una vez por semana, la dosis tiene que ser más, porque probablemente sea un poquito menos del 1%. Pero lo que se ha demostrado en los estudios es que cuando se toma diariamente, la absorción de la vitamina B12 en suplementos es un 1%. Entonces, en general, 250 microgramos. Insisto, que no pasaría nada si tú te quieres asegurar y te tomas un poquito más, porque el exceso de vitamina B12, a diferencia de otras que se eliminan por la orina, como la vitamina C o vitamina A, vitamina E, etcétera, no produce efectos tóxicos. No hay límite máximo, ¿vale? Entonces sabemos que en los alimentos se absorbe el 50%, se necesita ácido y toda esta parafernalia, y en suplementos, si no lo tomamos en los alimentos, hay que tomar más cantidad porque se absorbe por este mecanismo simple de difusión pasiva, pero que es ineficiente. ¿Cómo medimos el déficit de vitamina B12? En los estadios iniciales, incluso en estadios de déficit, por presencia de análogos como las algas, los niveles de vitamina B12 están normales en sangre, es decir, están entre 300 y 914 picogramos por mililitro, pero ya hay una insuficiencia en algún punto del metabolismo que puede dar síntomas, como os he explicado, de estado de ánimo depresivo, entumecimiento, hormigueo, etc. ¿Y cómo podemos saber si tenemos déficit de B12? Primero, si no tomas ningún alimento de origen animal, aunque tomes yemas, porque no creo que tomes al día 10 yemas, o tomes carnes blancas, deberías suplementarte con vitamina B12. ¿Por qué? Porque el riesgo de tener déficit es bastante grave y como no hay un problema de tomarte vitamina B12, de tener un exceso, siempre es mejor asegurarte. Pero dicho esto, yo me quiero asegurar cómo tengo la B12 porque pim, pam, pues me da igual. Pues no solo hay que medir la B12, porque es tremendamente inespecífica. Lo que hay que medir son algunos metabolitos intermedios que nos dicen mucho antes de que se agote en sangre la vitamina B12 cómo están. Y estos metabolitos son la homocisteína y o el ácido metilmalónico y o la holotranscobalamina. La holotranscobalamina precisamente es la vitamina B12 unida a esa transcobalamina que os he explicado que circulaba por la sangre. La holotranscobalamina es como la primera que disminuye cuando falta B12 es la holotranscobalamina. Después el ácido metilmalónico se suele pedir poco porque es muy caro y cuando falta vitamina B12, a diferencia de la holotranscobalamina, el ácido metilmalónico se eleva, ¿vale? Concretamente se eleva por encima de 0,4 micromoles por litro. Es bastante sugestivo de una falta de vitamina B12. Por otra parte, la falta de vitamina B12 se asocia con niveles bajos de la holotranscobalamina, concretamente con niveles por debajo de 40. Y luego la homocisteína, si está por encima de 15 micromoles por litro, se eleva la homocisteína, como os he explicado, se eleva porque no podemos convertirla en metionina y en esa adenosilmetionina. Por tanto, si falta vitamina B12 se va a elevar la homocisteína y tú me puedes decir, sí, Isabel, pero también se puede elevar el ácido fólico. Pues sencillito, medimos el ácido fólico, porque el ácido fólico en sangre, a diferencia de la B12, sí que es un marcador muy bueno. Entonces,
Isabel, yo quiero estar segura cómo está mi estatus de vitamina B12. ¿Qué hago? En un mundo ideal pediríais todo, pero como yo sé que no se puede pedir todo, al menos yo pediría la vitamina B12, la homocisteína y el ácido fólico. Si tú tienes la vitamina B12 bien, me da igual, vamos a mirar la homocisteína. Si la tienes baja, desde luego la tienes baja, pero si la tienes bien, vamos a mirar la homocisteína y el ácido fólico. Si el ácido fólico la tienes bien y la homocisteína alta, te falta vitamina B12 y habría que suplementarse. Si tienes el ácido fólico bajo, la homocisteína alta y la B12 normal, te vas a suplementar con ácido fólico y con vitamina B12. Porque cuando falta ácido fólico hay que suplementar con B12, porque el ácido fólico necesita la B12 para funcionar bien. Sin embargo, cuando falta B12 no hay que suplementar con ácido fólico. ¿Entendéis? Entonces, vitamina B12 baja, suplementate con B12. Vitamina B12 normal, mira homocisteína y ácido fólico, que es lo más barato. Si pudieras medir holotranscobalamina y ácido metilmalónico, genial. Pero si no, mide homocisteína y ácido fólico. Homocisteína alta, ácido fólico normal, suplementate con B12. Homocisteína alta y ácido fólico bajo, ácido fólico y vitamina B12. Voy a hacer un inciso. Mucha gente tiene la vitamina B12 alta en sangre. ¿Qué puede significar? Lo primero, que tomes suplementos, ¿vale? Entonces, que la hayan medido con el suplemento. Si no te tomas suplementos, lo siguiente benigno es que muchas personas tienen, y especialmente personas que tenemos enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo autoinmune o, como en mi caso, esclerosis múltiple, hepatitis autoinmune, lupus, etc., podemos tener autoanticuerpos contra el complejo vitamina B12 transcobalamina, que os he explicado que es el que transporta la vitamina B12 en sangre, y esto puede reaccionar con los métodos analíticos de medición de la B12 y dar falsamente niveles altos de vitamina B12 cuando realmente no es que tengas mucha B12, sino que tienes muchos autoanticuerpos. Por tanto, una vez que te descarten las causas malignas de una B12 alta, que se suele asociar con otros marcadores elevados, como os voy a explicar, si tienes la vitamina B12 alta y no te suplementas, probablemente se deba a tener autoanticuerpos. Causas patológicas de tener la B12 alta, que no son por suplementos o autoanticuerpos. Tomar alcohol y especialmente tener una alteración, una acumulación de grasa, el hígado graso alcohólico, luego tener el hígado graso metabólico, lo que en lenguaje médico se denomina enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica, tener hepatitis aguda, hepatitis crónica o cirrosis hepática. ¿Por qué? Porque cuando el hígado se inflama porque tiene mucha grasa, porque tienes resistencia a la insulina, porque consumes alcohol o porque tienes hepatitis, las células se rompen, los hepatocitos. ¿Y dónde os he dicho que se acumula la mayor parte de vitamina B12? En el hígado. Por tanto, se libera del hígado a la sangre y se mide en sangre alta. Por tanto, si tienes la vitamina B12 y tienes un poquito más de grasa corporal, tienes resistencia a la insulina, tomas alcohol, probablemente se deba a que tienes esa disfunción hepática que se normalizará cuando normalices, en el caso de que sea reversible porque tengas hígado graso, esto, entonces tu hígado dejará de romperse y dejará de liberar B12. Causas menos frecuentes y más importantes de niveles elevados de vitamina B12. Enfermedades hematológicas, ¿vale? Leucemias, enfermedades mieloproliferativas producen elevados niveles de vitamina B12. ¿Por qué? Porque cuando hay un tumor en las células sanguíneas se producen muchas. ¿Y qué os he dicho? Que se consume mucha B12. Y eso, cuando tú tienes muchas células, produces mucho pero rompes muchas. Y dentro de las células del sistema hematológico hay mucha B12. Por tanto, cuando hay enfermedades hematológicas pueden haber niveles elevados de vitamina B12. Pero en estos casos también habría niveles elevados de glóbulos rojos, de plaquetas, de leucocitos y de LDH. Es decir, si no hay otra alteración, una vitamina B12 alta en raros casos es una enfermedad oncológica hematológica. Por otra parte, hay ciertos cánceres hepáticos, precisamente por eso,
porque acumula mucha B12 que pueden producir elevación de B12 en sangre, pero, insisto, aparecerían otras elevaciones como la elevación de marcadores tumorales como el CEA, el CA19-9, la alfa-fetoproteína, la bilirrubina directa, etc. Es decir, si tú eres una persona aparentemente sana sin otra alteración en los análisis y tienes la vitamina B12 alta a pesar de no suplementarte, puede ser, dada la frecuencia actual de hígado graso metabólico, que tengas hígado graso metabólico, tus hepatocitos estén rompiéndose y liberando la B12, o que tengas autoanticuerpos contra la vitamina B12 y la holotranscobalamina, especialmente si tienes enfermedades autoinmunes. Con respecto a la forma de suplementación de vitamina B12, la mayor parte de suplementos de vitamina B12 utilizan la cianocobalamina, que es una forma artificial, pero como os he explicado al principio, es muy estable. Me parece muy válida, muy recomendable. Yo, sin embargo, he utilizado en mi suplemento, comprad el que queréis, pero yo os explico porque yo lo he formulado así. Lo he formulado con forma de metilcobalamina porque el grupo metil en el que va unido mi vitamina B12, que es líquida, porque así se puede tomar sublingual, para si personas que tienen problemas de absorción no hay problema y es más fácil y así no te la tienen que pinchar intramuscular. El grupo metil nos aporta grupos metilos que son importantísimos para más de 100 reacciones metabólicas. De hecho, se necesitan los grupos metilo para la regulación de genes. Por tanto, ya que voy a suplementar con vitamina B12, pues para qué poner un grupo ciano, que es cianuro, y el cianuro en su metabolismo produce muchos tiocianatos que pueden producir alteraciones en la función tiroidea en exceso, ¿vale? ¿Que no es lo común? No. Pero bueno, ¿para qué voy a dar cianocobalamina y darte un grupo cianuro, porque cianocobalamina es cianuro más cobalamina, si puedo darte una vitamina B12 que en vez de llevar cianuro, que aunque se metaboliza, bueno, en personas fumadoras, por ejemplo, no. Y no se recomienda dar cianocobalamina, precisamente por ese aumento de cianuro que ya tienen ellos de base. ¿Para qué te voy a dar cianocobalamina? Si te puedo dar metilcobalamina, la cobalamina luego en el interior de las células se convierte en las formas activas y luego el grupo metil, nuestro cuerpo lo puede utilizar para más de 100 reacciones metabólicas. Pues ya que estoy, pues os doy un 2x1. Pues entonces yo por eso en la mía he utilizado metilcobalamina. Comprad la que queráis. Yo os estoy explicando por qué la mía, la que yo consumo, es metilcobalamina. La dosis diaria, y yo insisto, yo prefiero que sea diaria porque todas las vitaminas deberían ser diarias en mi parecer. Veréis que es mucha más cantidad de la cantidad diaria recomendada. Pondrá 1000% y no te asustes. Es porque es muy poco eficiente. Es decir, solo se absorbe el 1%. De ahí a que se recomienden 250 microgramos todos los días, que como solo se va a absorber el 1%, son 2,5, que es lo que se necesita al día. ¿Hasta cuándo suplementar con vitamina B12? Y esto me se aplica a niños, ¿eh? En niños, lo que pasa es que en niños de 4 a 13 años, la cantidad es un poquito menor. Entonces, por ejemplo, en vez de 250 sería la mitad, 125, o podéis darlo por ejemplo, 3 veces por semana. Sobre todo porque los niños son un poco más complicados de dar todos los días, ¿vale? Pero, insisto, no os preocupéis si os pasáis un poquito porque la vitamina B12 no se acumula. Y luego ya por último y acabo, ¿hasta cuándo suplementar con vitamina B12? El tiempo depende de la causa. Si son causas reversibles, es decir, tienes un hipertiroidismo, consumes alcohol y lo vas a dejar, te han suspendido los fármacos que te causaban la falta de mala absorción de B12, como los anticonceptivos orales, como la metformina, como el metrotexato, como el omeprazol, cuando dejes de tenerlo, esos fármacos ya no necesitarías B12, pero sin embargo, si las causas son irreversibles, por ejemplo, tú no tomas vísceras, no tomas carnes rojas, no tomas yemas de huevo de manera regular, no tomas cangrejo, no tomas crustáceos, tienes gastritis atrófica, tienes síndromes malabsortivos, como por ejemplo enfermedad celíaca,
fibrosis quística, pancreatitis aguda, o sea, crónica, mejor dicho, cirugías bariátricas, cirugías restrictivas, cirugías oncológicas que te hayan seccionado partes del intestino. La causa es irreversible, por lo tanto, se recomienda tomar de manera crónica. ¿Por qué? Porque los riesgos de tener la baja superan con creces a la toma de B12, que como os he dicho no hay un límite máximo. Y nada, que espero que os haya gustado este podcast, que yo creo que os he contestado a todo. No obstante, cualquier cosita que necesitéis extra me decís. Que mil gracias porque podéis escuchar cualquier podcast y decidís compartir lo limitado que es el tiempo que tenéis conmigo para aprender, para saber más, temer menos y elegir mejor. Así que muchísimas gracias. Gracias por apoyarme a mí, a mi marca IVB Wellness Lab. Me da igual que compréis, que no compréis suplementos. Gracias porque estamos no solo ayudando a mucha gente al comprar los suplementos y tomarlos, sino que ya sabéis que el 10% de todas las ventas las estamos dando a asociaciones médicas, Asociación Madrileña de la Esclerosis Múltiple, Asociación Española contra el Cáncer, al Instituto de Investigación Clínica Incliva de Valencia para el cáncer de mama, otros tipos de enfermedades oncológicas, para el grupo de investigación de Miguel Moreno de la Universidad de Francisco de Vitoria, etcétera, para dejar un legado, ¿no? Que yo creo que el propósito de esta vida es empezar algo que no termine contigo, y lo estamos consiguiendo todos, así que nunca es tarde si la dicha es buena. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Un besito muy fuerte. Acordaros, si os ha parecido bien, de puntuar el podcast. Me preguntasteis el otro día que en Spotify no veíais la estrellita. Básicamente vais a lo que es mi podcast, no al episodio aislado, sino clicáis en Tus Amigas las Hormonas, os lleva a la página principal de mi podcast desde el móvil, y ahí justamente abajo pone una estrellita. La clicas y podéis escribir una review. Y luego en iVoox, etcétera, también. Y en YouTube, likearlo si queréis, ¿vale? Y que nada, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, adiós.